Seguimos con el tema cristianismo y sociedad actual. Y decíamos que íbamos a ver unas nuevas coordenadas para una nueva situación, porque no podemos seguir de la misma forma y debemos de cambiar ante situaciones que son cambiantes. Una pequeña introducción para entenderlo. En nuestra época y en algunos países, el cristianismo puede volver a caer en dos tentaciones típicas de todo colectivo o comunidad que se siente minoría dentro de una sociedad plural. Nos hace falta unas nuevas coordenadas para una nueva situación, que es esta concreta. De ello tenemos que advertir algunas tentaciones para evitar esas tentaciones. La primera tentación, pienso yo, es la tentación de replegarse, como hacen en el ejército, a replegarse. Al sentirnos minoría, y esta no comprendida por los demás e incluso atacados en un sentido suave, ya que en las sociedades democráticas hay libertad religiosa, según se dice, surge la tentación de encerrarnos y replegarnos dentro de nuestra comunidad. ¿Cómo? Acentuando así nuestra identidad en posiciones a los demás. En el ámbito ético consistiría en reforzar nuestras convicciones tradicionales, haciéndolas más homogéneas y olvidando la búsqueda ética ante nuevas situaciones. Quedarnos con lo que pensamos antes y no salir de ahí. Y no solo olvidándola, sino poniéndola abajo sospecha, tildando de poca fe fiel a aquellos que intentan una búsqueda o un diálogo ético con otras tradiciones presentes en nuestra sociedad. La confrontación entre los mismos de nosotros. Pues ante esta actitud, que a menudo es reactiva o defensiva, podríamos recordar que no debemos tener miedo a ser minoría mientras ésta sea significativa. Ser sal de la tierra o levadura en el medio de la masa son imágenes que utiliza el tiempo evangélico, escrito en una situación también de minoría en tiempos de Jesús. La tentación de pedir un espacio propio que sea respetado a cambio de no salir de este espacio parece una actitud poco fiel a un Jesús que se abrió hacia los demás. Así. Curiosamente, en una sociedad plural como estamos,
Esto puede ser bien visto en cuanto a la privatización de aquello que es comunitario o propio, con una cierta juitización que permitida cultivar privadamente los valores propios. Esta actitud también podría denotar una comprensión del Espíritu de Jesús habitando de manera exclusiva en el interior de la comunidad cristiana. Pero existe otra tentación, que ya existe menos, y es la tentación de la cristiandad, de que siempre han sido los cristianos los que han cooperado ante esta situación. Otra actitud sería añorar una cierta situación parecida a la de la cristiandad, aspirar a un poder real, político y social, que permitiera influir más en la sociedad, lo que pasaba antes. Así pues, lo que haría falta sería lograr áreas de poder a través de partidos, fundaciones o hobbies, y hay que analizar con precisión esta segunda situación, ya que puede ser llevado ciertamente a engaño. Pero ciertamente, hermanos y amigos, el cristianismo aspira a una presencia pública, y a esta aspiración emana de una ética que imagina el mundo como un lugar más justo, con relaciones más fraternas ante las personas y con una igualdad de oportunidades crecientes. Lo de la Revolución Francesa. Hablar de privatización de la fe y la ética cristiana es en muchos sentidos un sinsentido, no tiene cabida. Se equivoca, pues, quien quiere reducir la ética al ámbito de las relaciones personales, familiares o a la sexualidad. Así como algunas sociedades plurales aceptan fácilmente la reclusión de la Iglesia dentro de su espacio, recelan, en cambio, de cualquier forma de presencia pública. A veces, en sociedades que han vivido una fuerte influencia de la Iglesia, se pasa a una situación en la cual, sin decirlo claramente, se ponen obstáculos a esta presencia en contraste con la de otros movimientos sociales de la sociedad civil. ¿Dónde está el problema? El problema de fondo no es, pues, la presencia, elemento irrenunciable de la identidad cristiana, sino la forma que adopta esta necesaria presencia, ya que muchas veces entra en contradicción con los valores fundamentales de la ética cristiana. De aquí que recordamos que la ética cristiana siempre ha afirmado que al fin una finalidad buena, por ejemplo, conseguir que una ley prohíba esto que consideramos un mal,
no justifica el uso de determinados medios que no sean buenos. Esto es evidente. A veces, algunos representantes de la Iglesia utilizan los mismos medios que emplean los políticos sin mirar el carácter ético de esta utilización. De ahí que sería necesario que analizáramos con precisión que no todo vale y que no todo medio, aunque sea eficaz y aceptado por muchos, encaja con la manera de hacer y el estilo de Jesús y del Evangelio, según los cristianos. Que otros lo hagan no es una razón de peso. Recordemos que la radicalidad de un mensaje como el de Jesús, que exhorta a poner la otra mejilla, supone una lógica diferente que hay que interpretar para saber cómo aplicarla y que va más allá de la línea política y social, por ejemplo, de un Gandhi. Por este motivo, nos hemos de preguntar qué debemos de hacer como comunidad de seguidores de Jesús en nuestras sociedades actuales y cuál es la presencia pública a la que podemos aspirar. Pues veamos tranquilamente estas nuevas coordenadas. Muy importante lo siguiente: no renunciar a la tarea profética. Más que nunca hoy necesitamos profetas del pueblo, como en antaño, sobre todo en Hispanoamérica, tuvimos una gran intervención. Hoy necesitamos, y si quieres ver anterior a este vídeo, verás varios vídeos que nos van a hablar sobre esa dimensión. Profetas del pueblo. Por lo tanto, estas nuevas coordenadas tienen que tener una postura de no renunciar a la tarea profética, las comunidades en sí. Y no renunciar sobre todo ahora que nuestro mundo necesita urgentemente y de más y más humanización. Tenemos un mundo deshumanizado. Existen problemas, grandes problemas, en los que tenemos mucho que decir, aunque su solución pase no solo por nosotros, sino por toda la humanidad. Por ejemplo, la pobreza en el mundo, la falta de una distribución justa de los recursos escasos, el cambio climático, la escasez de fuentes energéticas, sobre todo el agua. No debemos tener miedo a denunciar lo que es injusto, a todas las injusticias. Para ser creíbles, solo deberíamos tener presente dos aspectos. En primer lugar, la denuncia nos lleva a un compromiso para encontrar soluciones. Un compromiso como comunidad y dentro de nuestra comunidad. Y en segundo lugar, nuestras denuncias
serán creíbles si medimos todas las cuestiones con la misma vara de medir, es decir, para entendernos, siendo igual de rigurosos y de comprensivos en todos los casos. Bien, otro. La lógica de Jesús, la interdependencia. Nuestra ética, es decir, nuestros valores, pueden aportar a los hombres de nuestra sociedad y a las mujeres de buena voluntad una lógica diferente para hacer frente a los retos éticos. La lógica derivada del estilo de Jesús. Nuestro ambiente cultural potencia el pensar primero en nosotros mismos y nos permite desarrollar una actitud basada en la interdependencia entre todos los seres humanos. Esto es una realidad. Es nuestro pecado. Todos nos relacionamos y nuestra vida depende en gran medida de los demás. Pero por desgracia no hemos aprendido a vivir aquello que somos cada uno, que somos don para los demás. Somos plenitud, somos vida, tenemos que dar vida y no somos pecado, no somos malicia, no somos culpa, somos vida y como vida tenemos que vivir. Cuando nos relacionamos con los demás, los tratamos a menudo como simples objetos y no solo lo hacemos con los animales y las plantas, sino también con nuestros hermanos y hermanas de especie. Así, no asumimos aquello que piensan, aquello que sienten, aquello que sufren como propio, sino que nos relacionamos como si fuésemos objetos que observamos, manipulamos, pero no nos obligare a nada. Tenemos interiorizados el yo no tiene otra necesidad que uno mismo para vivir, y si necesita los demás, tiende a tratarlos como objetos, o al menos siempre en función de uno mismo, que en definitiva es el egoísmo, el ego. Esta manera de aproximarnos a aquello que no soy yo se da en diversos ámbitos. En el epistemológico, a la hora de reconocer la realidad en el ámbito de la relación social y en el ámbito de la economía. ¿Y esto por qué lo decimos? Hemos creado una economía que tiene un carácter antropocéntrico, solo centrada en la especie humana, considerando el entorno en función de esta y basada en el principio erróneo de anteponer nuestro beneficio a lo de los demás como si fuéramos realidades independientes, sin saber que si vivimos tenemos que vivir del uno para el otro. Somos dependientes y no independientes.
seguimos pensando y aplicando la fábula de las abejas de Medivillet, que afirma que el pensamiento en beneficio propio comporta a la larga el bien social para todos. Quizá habría que empezar a relacionarnos desde la interdependencia y así captar bien individual y bien el colectivo, que son inseparables, y darnos cuenta de que este error ya comporta que 3/4 partes de la humanidad sufra y que la flora y la fauna sufra hasta límites insospechados, como lo estamos viendo en la naturaleza. Esta conciencia de la interdependencia comporta una ética de la compasión universal que promueve todos los seres vivos puedan vivir, que ya en la encíclica Laudato Si el Papa hablaba, y yo tengo unos vídeos, que lo sabes, sobre la ecología de esa encíclica. Solo la especie humana puede captar esa responsabilidad y por ello nos debemos comportar como si fuéramos la conciencia colectiva del planeta. Esto solo será posible si somos capaces de dar una respuesta compasiva en el seno de nuestra especie y hacia el resto de los seres, uniéndonos el destino común de todos y de todas con el destino de la biosfera. Esta interdependencia también la expresamos como comunión entre todos los seres y nos lleva a entender a aquellos más débiles, a cuidarlos como si de nosotros mismos se tratara, porque su sufrimiento nos debe afectar. Si lo ponemos en práctica, nos daremos cuenta de que el problema ecológico en sentido amplio es de hecho un problema de justicia planetaria, del cosmos en general. Esta interiorización del valor de la interdependencia que nos lleva a la compasión no es fácil, ya que se opone a los valores predominantes en la cultura actual. Hay que ir sensibilizando a las personas ya desde su nacimiento de que son las únicas que pueden ir presionando a aquellos poderes del planeta que oponen resistencia a los cambios y que a menudo encuentran en nosotros aliados conservadores. Y preguntarnos siempre, ¿por qué ponemos resistencia al cambio y por qué somos cómplices con tanta facilidad? Para algunos, o bien el problema se irá resolviendo lentamente a través de la sensibilización mediante la educación de las nuevas generaciones, como hemos dicho antes, desde la escuela, o bien tendrá que acontecer algún desastre de dimensiones alarmantes que nos haga plantear el problema en términos de pura supervivencia global, que nos mueva a una solidaridad más grande y a estar dispuestos a sacrificar comodidades y pautas de consumo. Y este es el futuro.
una situación parecida a la que se produce en una economía de guerra. Esta última constatación puede parecer pesimista o no, pero si se echa una mirada histórica al siglo XX, podemos ver que las grandes declaraciones éticas han sido motivadas y elaboradas después de situaciones inhumanas. Recordemos, por ejemplo, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU en el 1947, posterior a la Segunda Guerra Mundial, o a las declaraciones sobre experimentación con humanos posteriores al nazismo. Es decir, las malas situaciones nos llevan a reflexionar y nos deben llevar, pero no hay que esperar a tener esas malas situaciones, sino evitarlas para que no ocurran. Y esto podría también ser una solución. Estamos hablando de soluciones, vivir más que hablar de valores. En el interior, si nos damos cuenta de nuestras comunidades cristianas, hay que vivir en plenitud los valores cristianos, se nos dice. Esta es la única manera de mostrar que son plenamente humanos y que es posible llevarlos a la práctica, teniendo en cuenta el valor divino del humano. Todo lo humano es divino, todo lo divino es humano. Nuestras vidas tendrían que encarnar otros valores y ser así ejemplo para el resto de los hombres y mujeres del planeta. No se trata tanto de hablar, sino de que hable nuestro estilo de vida atractivo y plenamente humanizador. Lo que hacía Jesús atrajo a mucha gente a su manera de vivir, de relacionarse, de no tener prejuicios, de acercarse a los marginados de su sociedad, de interpretar la Escritura. Hoy, precisamente, más que palabras, hacen falta vidas que muestren aquello que hacen, aquello que viven, sin grandes discursos. Que en definitiva, claro está, es el testimonio. Pues bien, para no cansarnos, vamos a dejarlo aquí, para después entrar a seguir dialogando en estas dimensiones junto a otros que también están preocupados por esta dimensión y problemas que tenemos todos. Un saludo, hasta la próxima, nos vemos.